de remoto. Se entiende por remoto el que cada uno trabaje desde donde quiere o el deslocalizado, ya sea desde casa, desde el parque o desde la biblioteca. Pero no tener la obligación de ir a un lugar, típicamente una oficina, para trabajar. Esto fue masivo durante el coronavirus por motivos evidentes y ahora parece que hay debate de si este modelo funciona mejor o peor que el presencial, el híbrido, ya hablamos en algún momento de... No lo sé, ¿cómo lo veis? Remoto sí, remoto no, remoto por qué. Yo creo ahí que un poco, como has dicho, ya lo hablamos en su momento, lo pasamos muy por encima, pero yo creo que no es una cosa como cualquier herramienta, ¿no? Y ya lo de la frase está, de, no hay bala de plata, que no sirve para todo. Entonces habrá empresas que por lo que sea, contexto, cultura, no les cuadre, y luego a otro nivel habrá gente, incluso equipos no entre medias, que no les cuadre o no les sirva, y al revés, que les funcione totalmente. Sí, quizás un ejemplo de eso podría ser equipo comercial, que a un equipo comercial muchas veces eso no le encaja, tiene que estar viajando entre sitio y sitio, ¿no? Pero para lo que nos ocupa a nosotros también, el equipo técnico, en ese sentido, ¿cómo lo veis? Yo creo que más allá del tratar las cosas a nivel de software, como solemos tratar en este podcast, es innegable que el principal motivo por el que hacer remoto es porque a nivel de conciliación vital es una maravilla. Tienes mucho más tiempo en tu día porque no tienes que dedicarle tiempo en ir a una oficina que puede estar más o menos lejos de tu casa. Si tienes horario flexible, pues si tienes una familia, si tienes niños, pues puedes llevarle al colegio, si cualquier cosa, cualquier necesidad que tenga. Eh, y por ejemplo, hay mucha gente que prefiere trabajar en su casa, además de otro motivo. Y ya sin ni siquiera tener hijos o no. Es decir, si te apetece ir al gimnasio o te apetece, yo qué sé, leer un libro por la mañana, te facilita eso. Para mí el punto más fuerte es la conciliación personal, como ya has dicho antes, pero también aparte de eso, lo otro que más me gusta a mí es no perder tiempo en el transporte. O sea, las personas que han tenido que ir a trabajar físicamente a otro sitio y han tenido que perder, como yo, una hora en ir de punto A a punto B solo para llegar al trabajo y luego otra hora de punto A a punto B para volver a tu casa, sin tener en cuenta que, bueno, eso a lo mejor te lo paga la empresa, pero te paga el viaje, no te paga el tiempo. Y eso lo estás haciendo para ir a trabajar. Hay que poner también la balanza en el otro lado, porque no solo hay que enfocarlo desde el punto de vista del empleado, sino también del empleador. Evidentemente, bueno, ahora vamos a hablar, entiendo largo y tendido, de los problemas que ven los empleadores, sobre todo cierto tipo de empleadores en el remoto, pero otros empleadores con los que yo he hablado ven inviable no hacer remoto por cómo te estás reduciendo la cantidad de talento que puedes atraer. Hacía tiempo que no hablaba del judeocristianismo, pero es posible que esta idea de que el trabajo dignifica, ¿no? De que el trabajo está en el centro y que es lo que nos hace valiosos, es lo que nos hace un miembro válido de la sociedad y que de alguna manera el remoto es colocarlo, sigue estando en el centro, pero un poco menos. Estamos priorizando otras cosas por encima del trabajo, es decir, me estás contratando 8 horas y te voy a dar 8 horas, pero no una hora y media de antes y una hora y media de después para llegar y para volver a mi casa. Te doy lo tuyo, pero yo me quedo lo mío. Desplazamos un poquito. Y esto igual va un poquito en contra de culturalmente. De, hostia, es que trabajo y si puedes estar 15 horas, pues eres más válido que si estás 12. Para mí hay una ventaja que no se suele comentar tanto, que es que yo hay días que cuando iba en presencial, quizá estando un poco malo no iría a la oficina, porque a lo mejor estoy estornudando todo el tiempo, o a lo mejor tengo que ir al baño con frecuencia. Incluso la típica, cuando llega la gripe, que en la oficina todos pillan la gripe, pues todo esto con el remoto, a lo mejor yo estaba hasta las narices de ponerme malo todos los años en la oficina. Y bueno, yo en mi casa tengo un escritorio elevable, tengo un setup bastante apañado, que yo no he visto nunca en ninguna oficina que tenga algo así. Nunca he tenido un equipamiento para trabajar como el que yo tengo preparado para mí y bajo mi gusto. A mí me gustaría también volver al punto que estaba diciendo Ricardo, que era un poco, decía de darle la vuelta un poco a la torta, ¿no? Que estamos hablando desde el punto de vista del trabajador y darle un poco el punto de vista de la empresa. Y en realidad, a mí la pregunta que me surge es, ¿cuál es la necesidad de ese tipo de empresarios, muchas veces, de pedirle a un equipo técnico, porque estamos hablando de un equipo técnico, este podcast va de software,
el que vaya, y independientemente de que sea un equipo técnico o no, ¿no? O sea, sobre todo al equipo técnico que en nuestro mundillo nosotros entendemos mucho la metodología Agile, donde una de las primeras cosas es personas antes que procesos, ¿no? Aquí estamos diciendo que con el remoto te damos tus 8 horas, pero nosotros tenemos nuestro tiempo de transporte, ¿no? Entonces estás priorizando a las personas en vez de los procesos, que son lo que al empresario le beneficia, ¿no? En ese sentido. O sería su posible beneficio. No sé si alguien podría decirme qué beneficios cree que el empresario podría tener haciéndonos ir a la empresa. Pues yo lo veo como en Lean el tema del stock, es una manera de tapar problemas. Hay una persona que ocurre algo y no está haciendo el horario o está rindiendo mal o no trabaja con los compañeros o hay ciertas dinámicas que yo no me fío, a lo mejor quiero hacer microgestión y en remoto me es más difícil. Tengo un equipo que no está preparado para trabajar en remoto porque no tengo las herramientas o la cultura, pues todo eso lo implanto en la oficina y pues ya está, estoy tapando un montón de problemas. Ahí totalmente de acuerdo lo que dice Fer. Al final, si no tienes manera de cómo gestionar o cómo medir en ese caso, pues yo qué sé, tema de rendimiento o tal, pues claro, si ves a la gente ahí tecleando mucho, moviéndose o te puedes dar un paseo por ahí, pues a lo mejor le alimenta a alguien el ego. Por poner también un poquito de pimienta, ¿no? Para empezar, quizá a lo mejor el tema es el coste de ese cambio cultural. Es decir, esta metáfora que siempre utilizamos, ¿no? De un buque o un transatlántico versus lanchas motoras. Claro, ¿qué pasa si estás en un transatlántico? Cambiar a lo mejor de dirección a remoto, al menos de forma repentina, es muy costoso. Total, también hay una parte del rebaño, ¿no? A nadie le han despedido, como dice un amigo mío que se llama Nacho, a nadie le han despedido nunca por contratar a Oracle. Si todo el mundo está haciendo una cosa, es muy normal que tú digas, pues nosotros vamos a hacer esto también. Yo, por ejemplo, el tema de la pandemia me pilló en aquel momento en una compañía trabajando como manager. Entre otros objetivos se me contrató porque querían, bueno, mejorar procesos y yo puedo decir que el paso fue absolutamente natural. Ya teníamos herramientas para trabajar en remoto, ya había PERS, la gente se autoasignaba las tareas, teníamos todas las dinámicas, trabajábamos con Jira en aquel momento, entonces la única diferencia fue que la daily o reuniones ocasionales pasaron a ser por vídeo, pero fue cero traumático. Ahí, claro, el punto interesante es que el cambio ha sido mínimo, como has dicho. Es simplemente de cuestión de detalle de implementación de ahora físico y luego tal. Quizá en otros casos, yo estaba pensando más en casos en los que pues, esa estructura y procesos está muy arraigado en ese presencial. Pero ahí entonces también lo que estarías intentando, o sea, mi percepción es que estamos hablando todo el rato, al principio hemos hablado de tapar agujeros, eso decía Fer, luego hemos hablado de que al final eso le puede traer al ego a alguien, en realidad no estamos viendo un beneficio al respecto de ello, ni siquiera desde el punto del empleador, estamos intentando, me da la sensación que justificar de alguna manera cuál podría ser un beneficio que pudiera tener esta persona o estas personas que toman estas decisiones. También Alejandro comentaba el tema del rendimiento. Hasta ahora yo no sé cómo se mide el rendimiento en software y si alguien sabe, que por favor venga y me lo diga. Y entonces pues hablamos de cuál es el rendimiento que puede tener un equipo presencial del que no. Hay referencia, ¿no? al episodio que tenemos de métrica. Lo que yo estaba pensando así, poniéndome un poco, digamos, haciendo de abogado del diablo. Claro, si tú obligas a la gente a mudarse o a vivir cerca de donde está la oficina, estás limitando a esas personas que puedan cambiar de trabajo. Suponiendo. Claro, aquí sí que es verdad ahora que caigo que supones que el otro también es presencial, ¿no? Porque. Entonces se me cae un poco, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Yo quería sacar, porque me está empezando a resonar lo último que estáis diciendo con esto. Este fin de semana último estuve, por suerte o por desgracia, en la Tarugo Conf. Ya cada uno que interprete si es suerte o desgracia. Y una de las cosas que hubo fue un episodio de un podcast en el que una de las personas integrantes del podcast se ponía de uno de los lados y las otras del otro, ¿no? Que hubiera siempre un detractor, aunque fuera fingido. Y estuvieron hablando del remoto en ese podcast. Entonces preguntaron a la audiencia que levantara la mano con dos preguntas. Y la primera pregunta, vais a ver lo sesgada que era, ¿no? La idea, pero esto lo he visto mucho. La primera pregunta era, ¿quién cree en el remoto? Evidentemente, la mayoría de la gente levantó la mano. Y la segunda pregunta fue, ¿quién por contra no cree que el remoto es la herramienta definitiva? Claro, la mayoría de la gente la bajó. Yo la mantuve en las dos, porque no es una falsa dicotomía.
Pero no sé si os ha pasado que muchas veces la gente que no cree en el remoto lo pone de esta manera como tan eh, disjoint, ¿no? Es como un truquillo de abogado, ¿no? Es como la típica frase de abogado que no tiene respuesta. Sí, o como cuando te dicen, porque esta cosa podría ser no legal y tú no querrás ser un delincuente, ¿no? Es el típico amago ya para sesgarte a saco. Yo creo que el debate es bueno, es sano y que se pueden sacar cosas. Y yo seré el primero que diré que la experiencia de pintar una pizarra es muy difícil de reproducir en remoto. Y en momentos yo he sentido esa necesidad, ya sea porque no tengo otro recurso o por lo que sea, pero me hubiera pedido, entonces tengo que replantear y ese tiempo en el que tardo de replantear, se puede, hay herramientas, pero ahí hay bueno, pues una pérdida desde mi punto de vista. Entonces sí, claro que llamarlo herramienta definitiva al remoto, no, pues yo qué sé, igual tendremos proyecciones de hologramas en el futuro donde podremos hacer esto también, pero hoy por hoy tiene unos beneficios y tiene unas pérdidas, pero yo creo que más o menos estamos de acuerdo en que los beneficios, sobre todo a nivel emocional y de salud, hacen que uno, cuando se enfrenta a su profesión, pues se enfrente de una manera mucho más sana. Claro, hablamos de beneficio y de pérdida. Yo creo que la oficina o un sitio en el que trabajar con más personas tiene mucho beneficio. A mí me encanta hacer pay en presencial. A mí me encanta trabajar colaborativamente en presencial. Pero eso no es lo que yo no me he encontrado trabajando en una oficina. Yo me he encontrado en una oficina en la que tengo que hablar por Meet con otras personas, en las que a veces no está todo el equipo, en las que cuando está todo el equipo estoy con los cascos programando a solas. ¿Para qué quiero ir a la oficina a eso? Además hay mucha gente que a lo mejor en la oficina no se siente a gusto, que tiene hipersensibilidad y no quiere tener estímulos por ahí, que a lo mejor no, yo qué sé, que a lo mejor está inmunodeprimida o que a lo mejor lo que habéis dicho de que ha pillado la gripe, ¿por qué tiene que ser una opción por defecto y por qué no se tiene la potestad de elegir? La pregunta entonces ya empieza a llevarnos, ¿no? De alguna manera al famoso híbrido, ¿no? A meternos en el modelo de, bueno, uno u otro, ¿no? ¿Y cuándo? Pero antes de entrar en esa pregunta, me gustaría añadir una desventaja que, bueno, que sí que casi todos hemos mencionado parcialmente lo de que tiene algunas ventajas, como escribir en la pizarra y cosas así. Pero en realidad la mayor ventaja que yo veo al presencial no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con algunas dinámicas que son muy difíciles de hacer en remoto. Es decir, momentos que vas a hacer team building, que vas a hacer cosas, pero son momentos puntuales. Dudo en muchos casos que eso sea lo que harías todos los días, todos los días de tu semana o 3 días a la semana. Me parece algo que harías una vez cada N tiempo y no me parece que sea algo que necesites constantemente, recurrentemente, sobre todo si tienes una colaboración y comunicación constante. También activamente muchas veces se fomentan más ese tipo de team buildings en la propia oficina y se hace muy poco trabajo en hacer team buildings online, que son perfectamente posibles y vaya, y hay generaciones enteras que tienen amistades completas que ni se han visto la cara nunca, que es perfectamente posible generar relaciones y dinámicas sin ello. Justamente hilando con eso, hay un documental en Netflix que salió de un chico que tenía un problema que no podía relacionar, no podía, creo que era hablar, no lo sé exactamente cómo era. Y el chico siempre se relacionó a través de World of Warcraft. Y creó su vida y cuando esa persona falleció, que falleció por esa enfermedad, al final las personas que se pusieron en contacto con sus padres fueron todas las personas con las que esa persona estuvo interactuando a través del WoW. Por tanto, sí se puede hacer relaciones, sí se pueden establecer muchas cosas que mucha gente, por alguna razón que no entiendo, sigue pensando que no son posibles. Sin embargo, como dices tú, Manu, mucha gente no lo cree. De hecho, estábamos en un grupo no hace mucho hablando sobre esto y alguien que de verdad no recuerdo quién fue, dijo, a ver, yo lo que creo es que si no sabes cómo le huele el aliento por la mañana a alguien o cuándo va al baño, ¿cómo vas a crear un equipo? Pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que creo que sí que puedo crear un equipo sin saber esos detalles. De hecho, si no lo sé, casi mejor, ¿no? Yo voy a la línea de lo que decía Manu. Veo que hay herramientas que funcionan mejor en remoto porque tú tampoco puedes tener una pizarra infinita como puedes tener en un Miro, por ejemplo. Hay otras que se intentan portar. Realmente me alegro mucho, mucho de que las que acaba de comentar Ricardo no se puedan llevar a virtual.
Para mí es súper enriquecedor porque si volvemos un poco a la idea del principio de que si tú contratas gente que puede ir a la oficina, te vas a circunscribir a lo que haya en tu área, en tu región, es mucho más enriquecedor lo que tú puedes conseguir haciendo pair con alguien de Boston o de otras culturas o yo qué sé. Eso tampoco lo puedes tener presencial. De hecho, hace poco en Twitter vi una discusión muy interesante entre dos de estas personas que están siempre discutiendo de software en Twitter. Y decía una persona, la oficina no tiene ningún tipo de sustituto. Y claro, a la conclusión a la que llegaron es que se puede hacer mucho mejor trabajo de equipo en la oficina o se puede hacer mejor, depende también del equipo. Se puede llegar a hacer un mejor trabajo de equipo en la oficina, pero el equipo no existiría si tuvieran que hacer ese trabajo de equipo en la oficina, porque no podría haber llegado a existir ese equipo. Es posible que se ha medio tocado por encima, que de alguna manera el trabajo presencial mantiene un control hacia el tipo de profesional que es menos profesional, aunque en detrimento del profesional que es más profesional. Es decir, estamos dándole forma a los equipos en base a la mediocridad, en base a la parte que menos funciona, en base al control. Pero si tuviéramos un equipo a priori como el que asumo que todo empresario querría tener, un equipo competente, conectado, que tiene recursos, que si no puede escribir una pizarra se busca lo que sea, que prioriza la relación y si sabe relacionarse en remoto, no estamos equivocándonos o no se están equivocando la gente que está empujando hacia la oficina, porque está priorizando, o tal como yo lo veo, está priorizando la mediocridad y con tiempo suficiente lo que va a tener es un equipo mediocre. Lo mismo se está priorizando la supervivencia de la organización sobre sus miembros. ¿Es eso posible? ¿Puede sobrevivir una organización sin sus miembros? Para mí el problema es el utilizar el one size fits all y decir o todo remoto o no todos. Hay gente que puede, hay gente que no puede. A lo mejor, yo qué sé, alguien que tenga menos conocimiento y esté empezando puede aprovecharse más del presencial. Pero claro, tú no puedes hacer, por motivos obvios, ¿no? Esos agravios comparativos, de decir a unos sí a otros no. Pero yo no creo que sea tanto el que algunos sí y otros no. Creo que, y aquí entro ya en lo que sería mi posición o mi postura, ¿no? En realidad, para mí, si alguien tiene que ir a la oficina, si hay espacio y se puede pagar, que se vaya, pero por defecto, o sea, que pueda ir y que sea quien sea la persona que quiere. Pero no, lo que para mí no está o tiene ningún sentido es decir, bueno, todos sí o todos no. Es como, bueno, hemos puesto todos los espacios para que todo el mundo pueda trabajar de la manera más cómoda, que es lo que en realidad la organización debería hacer. Darte tus herramientas para poder trabajar de la manera en la que te sientas más cómodo, porque al final serás más productivo. Y eso es lo que demuestran todos los estudios que hay. Cuanto más a gusto estés trabajando, más posible, o sea, menos vas a estar haciendo otras cosas y más vas a seguir haciendo tu trabajo, que es para lo que te están pagando. ¿Y qué opináis? ¿El remoto está ligado al trabajo asíncrono o no? Buen tema. Yo, la verdad, mi opinión es que no. O sea, puedes hacer perfectamente remoto síncrono sin ningún problema. Bueno, de hecho, la gente, o sea, Fer y yo, por ejemplo, que trabajamos haciendo pairing, sobre todo haciendo este tipo de cosas, pues es muy normal que sea síncrono. Creo que Alejandro va porque si tú tienes equipos en remoto, es habitual que tengas distintas zonas horarias o gente en distintas geografías. No sé si es lo que te referías, Alejandro. No, pero es verdad que es otro escenario. Yo me refería más a justamente el tema de que yo he visto también lo contrario, o en presencial trabajando de forma síncrona. Entonces, claro, es como que la gente se piensa que si nos vamos a remoto, estamos obligados o uno, o a hacerlo en asíncrono, o dos, es más, sí que es verdad, más raro, hacerlo en síncrono. Entonces, por eso quería traer esa diferenciación, ¿no? Esa forma de evolución paralela. Yo estoy contigo, Alejandro, con lo que acabas de decir. Creo que es un cuadrante y que sí es verdad que hay como mucha más distribución en asíncrono remoto y síncrono oficina, pero para nada es el único modelo síncrono uno y asíncrono el otro, porque yo también he vivido lo de estar en una oficina y que el trabajo sea totalmente asíncrono. De hecho, incluso en función de qué trabajadores no nos veíamos en la oficina, lo cual es bastante fuerte, o sea que sí que creo que es un tema que no está ligado. De hecho, creo que lo que estáis comentando en realidad tiene más pinta de gente con silos, ¿no? Lo típico de gente que trabaja en su propia tarea y no habla con otra persona hasta que alguien se la va a revisar y te mandan un mensaje por Slack de te he revisado la PR. Pero eso para mí suena no trabajo en equipo, ¿no? Ya lo hablamos en el trabajo en el episodio en el que hablábamos sobre de trabajo en colaborativo, ¿no?
Sí, ahí es otro punto. El tema de, vale, si nos vamos a remoto, pues claro, hay que hacer PRs, ¿no? Porque hay que trabajar en asíncrono y tal. Al final, yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho el trabajo síncrono. Es decir, todo lo contrario a eso de que acabas de decir, de, oye, pues cada uno con su tarea, nos vamos, luego nos sincronizamos cada 2 semanas porque hacemos una ceremonia que es así, no sé qué. Entonces, y a mí, a la vez, me gusta el remoto. Ahora mismo me costaría plantearme el irme a presencial, por ejemplo. Y claro, si quiero las dos cosas, ¿qué pasa? Que no puedo. Aunque sí que es verdad que es más complicado porque, como ha dicho Ricardo, se distribuye normalmente más de tú te vas a remoto, te vas como más rollo asíncrono y en presencial como que estás más, comillas, ¿no? Estás más en síncrono. Pero bueno, supongo que tampoco hay mucho más al respecto, vaya. Voy a puntualizar, por si acaso no me he explicado bien, que yo he vivido que estaba en una oficina y el trabajo era asíncrono. Es decir, lo que ha dicho Manu, pero en oficina. Estamos con los cascos, como decía antes Ángel, me ponen una tarea el lunes y el viernes mando una PR. Y mientras tanto lo que nos damos es los buenos días y desayunamos juntos. Pues muy bien, muy síncrono el trabajo, la verdad, sí, sí, de 9 a 5. Pero justamente es ahí a donde yo quería llegar, al punto donde realmente la gente que, justo donde ha llegado Alejandro es el punto que a mí me interesaba tocar, porque es el punto que en realidad muchas organizaciones, la percepción que tengo es lo que piensan del concepto de híbrido, que era el otro tema que nos falta por tocar. ¿Por qué digo esto? Muchas de las empresas que yo conozco que dicen, vamos a híbrido, 3 días no sé qué, 2 días de trabajo en remoto. En realidad lo que están pensando es cuál es el beneficio que ellos tienen en esos 3 días. Pues que tú puedes llegar, y de hecho esto lo he escuchado yo en reuniones, tú puedes llegar y molestar a un compañero y no va a tardar menos en responderte ahí que lo que te va a tardar buscándole un hueco en su agenda, ¿no? Eso lo he llegado yo a escuchar en reuniones. Y en realidad lo que estás queriendo decir es, vale, yo puedo perfectamente ir a trabajar de manera síncrona con gente a la que puedo molestar y la gente que teóricamente otras están trabajando en otros sitios pueden estar trabajando de manera asíncrona. Y eso es lo que creo que muchas, vamos a decir, empresarios piensan de cómo sería ese trabajo híbrido, pero en realidad no funciona así. Porque si haces eso, en realidad lo que tienes es una cultura muy mala de remoto. Total, y además el equipo se acaba hasta separando porque ocurren cosas en algunos contextos, una persona no se entera, si se está, por ejemplo, a lo mejor haciendo una sesión de móvil y una persona en remoto, es como si no estuviera porque prácticamente tiene una capacidad sensorial totalmente menor que el resto de la gente y en general acaba generando dinámicas de equipo desiguales, sobre todo si hay gente full remota y luego gente híbrida. La persona que esté full remoto está prácticamente fuera del equipo. Y bueno, y siguiendo con lo que tú decías, precisamente el generar la oficina como la piedra filosofal que va a resolver todos nuestros problemas, acaba evitando que se genere una cultura buena de a lo mejor necesitamos crear unos mejores canales de comunicación en remoto, a lo mejor los equipos no están bien divididos, a lo mejor... pero parece que esas cosas no se investigan porque no interesa, ¿no? ¿O por qué creéis que no se tratan estos temas? Yo creo que no se tratan esos temas porque realmente son más costosos, son más difíciles de trabajar, son más difíciles de entender y requieren un estudio previo que muchas empresas o empresarios no hacen antes de tomar estas decisiones. Es decir, he visto muchos empresarios que toman sus decisiones basadas en números, números llamándonos ventas, llamámoslos X, y pocos basados en cuántas comunicaciones están teniendo estos equipos entre sí, quizás esto está mal partido. De eso he visto mucho menos y aunque hay figuras dentro de organizaciones que toman esas decisiones o suelen buscar ese tipo de cosas, lo que yo me suelo encontrar, lo que yo me he solido encontrar en mi carrera profesional son equipos mal divididos en muchos de los casos y normalmente eso acaba haciendo mella. Yo al menos en mi caso, en toda mi carrera profesional, lo que me he encontrado es que quien tomaba la decisión sobre si ir a la oficina o no, o volver a la oficina o no, quizás nunca había hablado con el equipo que volvía a la oficina. Ni sabía cómo se comunicaba, ni con quién hablaba, ni quiénes eran prácticamente. Hay un poco la misma idea del muro de la ignorancia, ¿no? Que comenta Artie Starr en el Idea Flow. Lo que pasa que en este caso para otro tema diferente al que se trata en el libro, ¿no? A mí una cosa de la que se ha ido comentando ahora recientemente eh, me ha recordado que era, bueno, me ha recordado porque es literalmente lo que comentan en el libro de Remote, que además es una recomendación que quería traer. El libro eso se llama Remote Office Not Required. Si buscáis eso, sale seguro. Y hablaba en concreto de los diferentes canales de comunicación que tienen pues, las personas, los equipos en este caso. Y
Se estaba mencionando, ¿no? De, claro, es que en el presencial como que se da más pie a que vayas a tocarle en el hombro e interrumpir a alguien, ¿no? Y justamente era como, vale, pues mira, el remoto corta eso de raíz y te da pie o pone arroja luz sobre esos diferentes canales de comunicación. Dice, oye, replantéate que a lo mejor no todo requiere ser una respuesta instantánea. Como a lo mejor puede ser tocar en el hombro o un mensaje de chat directo. A lo mejor puedes retrasarlo a un canal un poquito más lento, como puede ser a lo mejor un correo o una mención en no sé qué sistema de mensajería que tengamos. O a lo mejor requiere más profundidad y hay que hacerlo más tranquilamente y a lo mejor se puede proponer una reunión, ¿no? Es como, dependiendo de qué se esté trabajando o en general de la naturaleza de la comunicación que se vaya a hacer, elige el canal adecuado, ¿no? Y a lo mejor como que en presencial se peca de cómo es tan fácil llegar a interrumpir, pues porque estamos en la misma sala, la misma habitación, pues También precisamente cuando se acaba haciendo una mala migración al remoto, se acaba poniendo burocracia para crear ese tipo de comunicaciones. De, pues tengo que escribirle a esta persona de mi empresa, pues le tengo que mandar un mail. Tengo que comunicarme con esta persona, tengo que poner un ticket de no sé cuánto. ¿Y por qué no podemos directamente hablar? ¿O por qué no se puede, por qué no está esa cultura? ¿Por qué hay esa traba burocrática para comunicarme con otra persona? totalmente, es como irse como casi al otro extremo, ¿no? De ahora que tenemos la oportunidad de partir esos canales de comunicación, hacemos lo contrario y hacemos canales de incomunicación, ¿no? Precisamente hay muchas herramientas que vienen a solucionar esto. Hay herramientas de oficina como por ejemplo pueden ser Gather, que al final es como una especie de, para quien no lo sepa en casa, como una especie de oficina virtual en la que cada persona tiene su escritorio y puedes literalmente ir al escritorio de otra persona y ver su pequeño avatar y se te activa la cámara, se te activa el micrófono y puedes hablarle. Te puedes ir a una zona de no molestar o mismamente usar bien Discord o Slack. La gente a veces en oficinas remotas se mete a un canal de Slack en voz o un canal de Discord en voz y esa es su oficina. Esto yo lo he experimentado, estos canales de incomunicación, ¿no? Decíamos. Lo he experimentado hace muy poco y gracias a una cosa que contó aquí Alejandro, lo he conseguido solventar fácil, que es el estar sin darnos cuenta incluso por política, todo el mundo en un canal de Discord mute y ver que llevaba 5 minutos con todas las personas hablando en un canal de Discord por texto. Y dije, bueno, yo lo siento mucho, pero no voy a contestar más porque me parece ridículo estar escribiendo por texto cuando estamos todos en el mismo canal con el mute puesto. Vamos a desmutearnos y vamos a hablar, porque esto es lamentable. Y ahí saqué el modelo de Alejandro, lo llamaba coworking. En otro cliente que tuve hace unos meses también se instauró porque la gente decía que como que no terminaba de convencerle el estar en tanta soledad o en tanto aislamiento trabajando. Instalaron este coworking que ahora Alejandro nos dirá y funcionó bastante bien, la verdad. Por puntualizar, lo comenté yo, ¿no? Pero no es una idea mía, sino surgió como en el equipo en el que estaba trabajando y ahí se llamaba como modo oficina. Pero a tope, es lo del coworking exactamente lo mismo. Que básicamente en lo que se resume es que pues estamos todos en la misma sala, como ha dicho Ricardo, por ejemplo, un canal de Discord, muteados en ese caso, o si tienes, yo que sé, el típico micro este de headset, por desgracia, ¿no? Con pinganillo y todo el rollo, pues te bajas el micro. Oye, que tengo una duda o podemos ver esto en detalle. Sí, pues venga, vamos a verlo. O no, espérate, dame 5 minutos que ahora estoy con una cosa y enseguida te... Al final es tener un canal como... Es como un carril de aceleración. Es como estás súper poco tiempo ahí, pero es como para, venga, aceleramos y nos metemos a la autopista o no, o nos desviamos y nos salimos para otro sitio. Por supuesto, claro, ahí está el problema de las interrupciones, ¿no? De tú estás ahí trabajando a tu rollo y de momento es literalmente volver a te toco en el hombro. Pues a mí dentro de esta sección prácticas y consejos me gusta una que se le ha oído a Iván, que es esta idea para hacer el camino inverso. Uno está en oficina y de alguna manera quiere validar la idea del remoto y lo que propone es deslocalizar, es decir, que nadie personalice su estación de trabajo. Tú llegas y te sientas en cualquier ordenador, cualquier PC que esté disponible, pero no hay el tuyo, no tienes tus muñequitos, no tienes tus libretas ahí, sino que una zona, digamos, totalmente intercambiable. Como un paso previo a decir, mira, si estamos pudiendo hacer esto, cada uno entra y sale, quizá estamos un poco más cerca de acercarnos al remoto, ¿no? ¿Cómo fuera? No sé si conocéis esta historia, yo sé que nos la ha contado, iba por aquí, cómo cerraba él, pero era como muy guay, como lo explicaba Iván. Bueno, porque
lo entronca él siempre con el tema del el empoderamiento del equipo y la unidad del equipo, que si no hay cosas individuales, al final el equipo está funcionando como uno solo. Y siempre hemos dicho y creemos fervientemente que un equipo bien gelificado, ¿no? Que aquí nos gusta mucho esta palabra, eh, es un primer paso para poder hacer un buen equipo remoto. Y un equipo que tenga problemas de comunicación los va a ver acrecentados si se va de físico a remoto, al menos en mi experiencia. Yo lo que iba a decir es que para hacer ese tipo de cosas, cuando ya empiezas a descentralizar quién se sienta dónde y a deslocalizar, cuando ya empiezas a hacer eso, en realidad lo que mejor suele venir es decirle a la gente, bueno, ya no podéis venir en remoto y podéis estar cuando queráis desde casa. Y entonces lo que suele funcionar es que te acabas dando cuenta de que mucha más gente deja de venir a la oficina y que cada vez hay más espacios libres. Y en algún momento, y así es como suelen ir la mayoría de las empresas al final en remoto, acaban diciendo, oye, no tiene sentido que tengamos ni siquiera la oficina. Así se han ido muchas empresas grandes a remoto al final. Por cierto, una recomendación muy chula también que a mí me gusta mucho es Trello tiene una guía que antes de que casi muchos de los libros que existieran de remoto saliesen, era una guía de creo que 15 páginas o así en PDF, que también te dice cómo trabajar en remoto y creo que era uno de los primeros puntos para empezar con el tema del remoto, ¿no? Y una cosa de las que no hemos hablado, que sí que hemos mencionado por encima, el tema de tocar el hombro, pero no hemos hablado de cuánto tiempo tarda una persona en volver a recuperar la concentración después de ese toque de hombro, que creo que es el punto importante en realidad. O sea, que te toquen el hombro no es un problema. El problema es que después de que te hayan tocado el hombro y te hayan cambiado el contexto, tú tengas que volver a tu contexto, tardas aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Aunque bueno, si haces TD pairing y todo lo demás, es posible reducir esto, pero aún así el contexto lo pierdes. Y el cambio de contexto acaba también generando cansancio. Y es una cosa que parece una tontería, pero que cuando plantean el tema de el presencial o del híbrido, lo saltan totalmente. Totalmente, y esto es especialmente, impacta especialmente a perfiles de soporte, ¿no? Más de liderazgo, más de guía, que típicamente estás colaborando con mucha gente y si estás cambiando continuamente de contexto sin algún tipo de orden, sino que te están tocando el hombro todo el día, al final el agotamiento supone un problema y vas perdiendo rendimiento. Sumado a que muy posiblemente pierdas cosas, o se te olviden cosas. Aunque intentes ser organizado, al final tienes muchos cambios de contexto constantemente. Y el contexto que nosotros tenemos, a diferencia de a lo mejor otros labores, ¿no? O sea, que te dicen algo y tienes que tomar nota, es que el contexto nuestro requiere de un contexto previo. Es decir, quiero hablar de X y ese X ya tiene que tener una explicación de X tiempo y luego volver, pues se te va. Además, si tenemos las pull requests, que esto es una maravilla para el remoto, ¿no? Esto es lo que lo arregla todo. Oye, si podemos trabajar mal en remoto, ¿para qué vamos a trabajar mal en la oficina? Puedes hacer una pull request y luego pinguear por Slack hasta que te contesten. O puede pasar que haces una pull request y tienes que meter a 3 equipos diferentes, te la tienen que aprobar, luego resulta que no te la aprueba uno, tienes que pingarle por Slack para que te la apruebe. Aquí ya que estamos de recomendaciones, yo no puedo evitar recomendar el vídeo de Dragan Stefanovic de por qué las async reviews, ¿no? Pull requests en este caso, están matando tu organización, porque hablan justo de esto. Y es verdad que volvemos a lo de antes. No es una cosa endémica de lo remoto, ¿no? Pero se generan ciertas correlaciones que no podemos quitarnos de encima, es curioso. Ahí hay que tener en cuenta también de que al final las PRs, las pull requests, ¿no? Son una herramienta para un contexto específico que es ese trabajo asíncrono. Entonces, el problema es lo de siempre, utilizar una herramienta mal cuando si lo que queremos es hacer un trabajo síncrono y utilizar una herramienta asíncrona es un error. Entonces, si por ejemplo en el contexto en el que se crearon, que era por ejemplo de código abierto, este rollo, ¿no? Del open source, claro, ahí es un entorno también, que esto se dice mucho cuando se habla de las PRs, es un entorno de desconfianza. Claro, tú no puedes dejar que cualquiera toque el código. Otra conversación es, ya si queréis se puede dejar para otro momento, de por qué asumimos que en las empresas y los equipos son entornos de desconfianza. Hablábamos antes, ¿no? De priorizar la mediocridad. Esto es otra manera. O sea, si tú al final tienes desconfianza, ¿por qué tienes desconfianza? ¿Cómo esta es tu estrategia de hiring para que tengas que implementar contramedidas porque no confías en la gente que has contratado? Pues no, el problema no empieza antes. Es contrata gente con la que confíes y déjalos trabajar, ¿no? De hecho, justamente creo que, o la percepción que tengo es que muchas empresas al final también vuelven
presencial o al híbrido por eso mismo, por el miedo, por la desconfianza en general y por el intentar controlar lo que los demás hacen. Y no tanto por el beneficio que puede tener, porque lo que hemos dicho antes, ¿no? Si listamos los beneficios que tenemos del presencial, yo no soy capaz de recordar tantos o tan buenos como para decir, vamos a obligar a la gente a que vaya a trabajar a la oficina. En algún programa hemos hablado de la rentabilidad del mal software, ¿no? Como que hay ahí un equilibrio donde se puede programar mal, pero es rentable, con lo cual se propaga esta manera de trabajar mal. Es posible que haya también un equilibrio dentro de tener un tipo de programador que necesita ser controlado, pero es quizá más barato o es más fácil de retener porque tiene menos inquietudes o menos facilidades para irse. Es posible que como industria se esté buscando o se esté encontrando un equilibrio donde sí, sí, esto sabemos que no es ideal, pero es suficiente. Yo le quiero dar una vuelta a eso que acabas de decir, hacia otro ámbito. Entiendo por dónde vas. Y la pregunta que te haría es, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que pensamos mucho el tema de aprendizaje continuo, el tema de ser profesionales y demás, la pregunta que me surge es, si nosotros estuviéramos trabajando en una de esas organizaciones, ¿por qué deberíamos nosotros de seguir intentando ser profesionales si son ellos los que no intentan ser profesionales con nosotros? Totalmente. Al final, las decisiones que tomas crean tendencias. Igual que si implementas PRs, pues o MRs, estás creando ciertas tendencias de comunicación y estamos con Conway otra vez, ¿no? Tus estructuras de comunicación, como las reviews asíncronas, generan un tipo de sistemas. Cuando traes a la gente a la oficina, que eso genera otras dinámicas de comunicación, pues tus sistemas se pueden resentir o pueden cambiar de forma. La gente que esté de acuerdo con ese tipo de manera de trabajar, pues está muy bien, pero la que no va a tender a irse a otro lado. Por contra, las empresas que entiendan esto, es probable que atraigan mucho talento y un talento interesante, ¿no? Porque la gente que normalmente trabaja, funciona y rinde en entornos remotos es porque ha hecho un trabajo antes en cuanto a comunicación, en cuanto a profesionalidad, compromiso, que tiende a tirar los proyectos adelante. Con lo cual, quizá la inversión está hacia el otro lado. Bueno, ya se va acercando el final y tengo una duda, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles creéis vosotros que sería el mejor modelo según vuestro punto de vista? Puede que sea el mismo, ¿eh? No pasa nada. Yo en mi caso, voy a volver a decirlo, pero creo que no hay ninguna bala de plata y creo que no existe el mejor modelo en general. Existe el mejor modelo para ciertas personas, para ciertos equipos, para ciertas empresas. Entonces, dependiendo de las necesidades, ¿no? Te irá mejor uno, mejor otro. En mi caso, si me preguntáis mi opinión, para mí lo que más me gusta es remoto. Estoy de acuerdo. Por darle una vueltecita, yo prefiero el remoto flexible, se llama. Yo qué sé. Es decir, existe una oficina, existe la posibilidad, pero depende del equipo el usar ese espacio. Es decir, vamos cuando como equipo consideramos que nos aporta valor. Correcto, y ese es lo que quería decir antes, Alejandro, que eso era el modelo. O sea, eso es un modelo en realidad también. Pues yo voy a sacar el pimentero, que Víctor no lo está sacando mucho hoy, y porque opino igual que Alejandro, pero no tiene gracia si digo lo mismo. Y lo que voy a decir es que, por ejemplo, para coger un equipo, liderar un equipo de cero y crear un equipo de la nada, me parece que prefiero por mucho el presencial y la fisicalidad del presencial y el estar haciendo una ordenación de posits a modo de priorización de backlog en presencial. Lo prefiero mucho al remoto, por ejemplo. Pues venga, salto yo, que creo que ya he hecho un pequeño spoiler antes, pero para mí el modelo que dice Víctor, que se parece para mí lo que sería el híbrido opcional, es decir, tú vas cuando quieres, si quieres ir, si no quieres ir, no vas, y la decisión es totalmente tuya. Hay veces que estás trabajando en casa y te apetecería, yo qué sé, ir a la oficina, pues si te apetece y quieres ir, pues vas, si tienes una oficina. Si no quieres ir, pues no vas. Y al final es totalmente libre. Y lo guay que tiene eso, pues que al final lo que acaba de decir Ricardo se podría hacer y si no, pues tampoco, no pasaría nada. Yo voy a la misma línea también por añadir un puntito más, que haya flexibilidad de modalidad y flexibilidad horaria. Y sí, yo valoro mucho también el tema de las dinámicas. Estaba pensando que hagas un brainstorming de 3 días, ¿no? Pues la experiencia en presencial, no digo que no sea factible en remoto, pero va a cambiar. Y yo sobre todo soy muy de dinámicas de equipo, team building, y sí que es cierto que dije al principio del programa que cuando cambiamos no notamos apenas nada. Dentro de alguna cosa que sí que notamos es que se reducían mucho esas opciones de dinámicas de equipo, por ejemplo. Yo no querría cerrar sin dejar un briconsejo, porque
ahora mismo se están dando modalidades donde hay empresas que están con esta tendencia a volver, pero no se dice. Entonces, se hacen un tipo de contratos que dejan esto de manera un poco ambigua. Entonces, si esto es algo que os importa, en el momento de firmar el contrato es importante que esta cláusula esté y que puedas tener, existen los contratos full remote, porque por contratos son así, existen los contratos presenciales y existen los contratos que ni chicha ni limoná, con cláusulas que se dejan. Claro, si esto es importante, es el momento, porque si no, luego puede pasar que la empresa cambie la dirección o de opinión y pida que todo el mundo vuelva a la oficina, con lo cual, y puede ser muy disruptivo para la vida de muchas personas. Pues ya que estás, Víctor, con los briconsejos, voy a sumar uno pequeñito, que es que si por lo que sea cambiáis, estáis como personas empleadas y cambiáis a un modelo de freelance, que tengáis claro que no os pueden obligar a ir a una oficina si no queréis, por muy pseudo freelance que seáis, a no ser que, por supuesto, lo ponga en el contrato que vais a la oficina y lo firméis. Bueno, por si alguien tenía dudas, nosotros el podcast lo grabamos casi siempre en remoto y creo que es la hora de ir cerrando. Ricardo, tú tenías una frase para ello. Pues tenía una frase, pero voy a hacer antes un inciso porque Fernando, justo una persona me dijo que se creía que grabábamos en presencial por lo bien que nos cedemos la palabra. Así que el ensemble parece que funciona. O la edición de vídeo, pero eso tiene menos épica. Sí, la quote es de Jason Fried, que es el compañero del colega de 37 Signals del libro Remote. Y dice, traducción un poco libre, bueno, totalmente libre, dice: si te da miedo dejar a tu gente empleada trabajar desde casa sin supervisión, entonces estás siendo un babysitter, no un manager. El full remote seguramente sea el último de tus problemas.